¿Qué tal? Buenos días a todos. A nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, les damos la bienvenida a nuestro webinar semanal. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a compartir con ustedes. Todos sabemos que a nivel mundial, después del COVID-19, se han movido muchos temas, se han conflictuado muchas operaciones, en especial cuando hablamos de temas de cadena de suministro, ¿no? Y es por esto que hoy traemos pues dos invitados de lujo que nos van a dirigir el tráfico ahora sí en cuestión de por dónde deberíamos organizarnos, ¿no? Y el título del webinar es Estrategias para responder a cambios logísticos a nivel internacional. Como sabemos, la industria espacial es una industria muy globalizada. Hay aviones o aeronaves que tienen más de 6 millones de números de parte y provienen de diferentes regiones de todo el mundo. Y esto ahorita, después del COVID, pues se ha conflictuado, o sea, se han complicado mucho las cadenas logísticas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema que hoy nos estarán ayudando a cubrir y obviamente pues con una asistencia muy importante para todos aquellos miembros que nos estén escuchando o que nos estén siguiendo en la transmisión en vivo en las redes sociales. Muy bien, continuamos. Como siempre, anunciamos el webinar de la próxima semana, que estará a cargo de Jorge Gutiérrez de Velasco, que es rector de la UNAC, y nos va a platicar de la Agenda Estratégica Aeronáutica y Espacial de las Instituciones de Educación Superior al 2030. Y al igual que todos los miércoles, en punto de las 11:30 de la mañana, hora del Centro de México, estaremos haciendo esta transmisión. Regístrense para que vean este tema. Y pues bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestra presentación. Para todos aquellos que no saben quién es la Federación Mexicana de la Industria Espacial o FEMIA, FEMIA es el organismo que agrupa a los manufactureros aeroespaciales del país. Y aquí voy a remontar nada más un poquito de historia porque esto es muy importante. FEMIA fue fundada por la parte tractora, por la parte de los grandes, de las ensambladoras y Tiers One, y esto fue con la finalidad de convertirse en la contraparte privada del gobierno federal para poder tomar decisiones para el sector. 14 años después, que recién estamos cumpliendo nuestro 14 aniversario, hablamos de que somos más de 120, 14 miembros provenientes de 14 estados, pero algo muy importante es, en la membresía de la Federación Mexicana de la Industria Espacial se encuentra más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país. Previo a la pandemia estábamos exportando alrededor de 9.600 millones de dólares o 9.6 billones de dólares anuales, de lo cual el 80% proviene de la membresía. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver quiénes son los miembros. Y ahí vemos toda la gama de miembros, desde las ensambladoras, está Boeing, Airbus, Bombardier, Gulfstream, Textron Aviation, Bell Flight. Tenemos Tiers One importantes como Safran, como General Electric, como Collins, etcétera. Digamos, hoy todos los grandes del país están en la Federación Mexicana de la Industria Espacial y hay mucho de la gama de proveedores a lo largo de la cadena. Algo importante es para poder ser asociados de la Federación Mexicana de la Industria Espacial, hay que ser fabricantes de partes que vuelan o que le apliquen procesos a partes que vuelan. Y bueno, continuando, este es el equipo de FEMIA. FEMIA está a cargo ahorita de nuestro presidente, que es René Espinosa. Él es nuestro presidente del consejo. También tenemos a nuestro presidente ejecutivo, que es el ingeniero Luis Liscano. Y luego en el equipo tenemos en la dirección de operación a Pamela Arellano, en nuestra dirección de promoción a Mónica Vega, tenemos a Mariana González a cargo de la gerencia de gestión y membresía. Y aquí es importante todos aquellos que no sean miembros y quieran acercarse a FEMIA, Mariana es nuestro punto de contacto. Marta Ortuño, nuestra asistente de dirección. Enrique Maldonado, que es el gerente de proveedoría. Y un servidor, Javier Hurtado, a cargo del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores. La mayor parte de nosotros creo estamos aquí en presentes, entonces digo, cualquier duda que quieran, se pueden acercar con nosotros, que quieran que les ayudemos a resolver. Muy bien, vamos a ya irnos adentrando al tema, y algo importante es, tenemos el chat, ya sea aquí o en las redes sociales, y es importante transmitan sus preguntas rumbo al final de la sesión, y esto daremos un espacio ahí para que ya sea que Hugo o Francisco nos puedan contestar las diferentes preguntas que tendremos a lo largo de la sesión. Muy bien, avanzamos. Y pues bueno, primero vamos a presentar a uno de nuestros ponentes del día de hoy, Francisco Robles.
quien realizó sus estudios de educación básica y media superior, culminando su formación en el 98 con el grado de Teachers del Centro de Idiomas Lenguas Extranjeras de UPIX en la IPN. Después se gradúa de Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA del IPN con licenciatura en Relaciones Comerciales. Tiene más de 21 años de experiencia en la industria de transporte de carga, donde ha ocupado diferentes puestos en gerencia de áreas operativas, atención al cliente, gerente de unidad de negocio, gerente nacional de negocios, 10 años a cargo de clientes de la industria aeroespacial. Y esto es muy importante porque estamos hablando con un experto que nos va a ayudar a mitigar muchas de las dudas que tenemos. Ha trabajado para empresas estadounidenses, alemanas, italianas y francesas. Durante toda su carrera ha estado involucrado en los siguientes mercados verticales: aeroespacial, automotriz, farmacéutico, perecedero, bienes de consumo y alta tecnología. Ha trabajado en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Chihuahua y San José, Costa Rica. En el 19 fue nombrado gerente nacional de Aerospace de Haas Worldwide, siendo responsable de desarrollar y administrar el producto aeroespacial. Está especializado en el transporte de helicópteros por vía aérea, vía marítima y vía terrestre, incluido todo el apoyo logístico en los puertos, en los aeropuertos y en las oficinas de aduanas involucradas en el proceso logístico. Y Francisco, ahorita te daremos la bienvenida. Vamos a avanzar con nuestro segundo ponente, Hugo Cárdenas, originario de Tijuana, Baja California. Su experiencia laboral inició en la parte de seguros, donde colaboró con su padre en ventas en sus estudios universitarios. En 1990 tuvo la oportunidad de trabajar en IBM de México como ingeniero de áreas de finanzas, manufactura, planeación, auditoría corporativa y logística durante 15 años, durante los cuales durante los últimos fue gerente de exportación de la planta de manufactura de Guadalajara. En 2005 inició en el área de forwarding trabajando para la empresa Panalpina de Transportes como Business Unit Manager en Guadalajara. En 2012 estuvo como director de Producto Aéreo de la Ciudad de México y durante estos periodos manejó cuentas estratégicas de las industrias tecnología, manufactura automotriz. Del 17 al 19 tuvo la responsabilidad del desarrollo de Producto Aéreo para Américas en la ciudad de Miami, 15 años en total. En diciembre del 19 inició la gran oportunidad de comenzar con Haas Forwarding como director de Producto Aéreo, localizado en la ciudad de Guadalajara, y en noviembre del 2020 actualmente lleva la posición de director de operaciones, llevando las operaciones de cada estación en México y de los productos aéreo, marítimo y terrestre. Pues bueno, digo, ahora sí que tanto Francisco como Hugo, un par de expertos en el área, y aquí sí va a ser muy importante, insisto, estamos ahorita enfrentando una situación, voy a decir que a nivel industria de manufactura no es propio de la aeroespacial, y ahorita Francisco y Hugo no nos dejarán mentir en esto y nos ilustrarán muchísimo más con lo que nos van a presentar, pero sí va a ser muy importante que podamos prever cómo planear, cómo alistarnos. Todos los días se están moviendo los costos logísticos, las rutas están teniendo afectaciones. Entonces, pues bueno, no les quiero robar más el micrófono y cámara. Bienvenidos a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Espacial. Les agradecemos el compartir su experiencia con nosotros. Y pues adelante, Francisco. Pero buenos días, Javier. Iniciamos con Hugo Cárdenas, más bien. Adelante. Iniciamos con Hugo, perdón, Hugo, adelante. Gracias, Javier. Primero que nada, muchas gracias a FEMIA por esta oportunidad de tener el intercambio con esta industria, este sector que es tan importante para nuestro país y que no ha estado exento de todo lo que hemos vivido en los últimos 18 meses o casi 20 meses ya desde que se empezó a hablar del tema de pandemia. Entonces, lo que queremos hacer es darles una perspectiva general de cómo se está viendo el flujo de cargas y capacidad alrededor del mundo, como es la parte aeroespacial. Ahorita que van a ver los diferentes sectores, es difícil clasificar a la industria espacial en un solo sector porque ustedes abarcan muchísimas industrias que puede ir desde el manejo de capital, embarques de capital, puede ser embarque de químicos, tipo especial, sobredimensionado, pero tiene una particularidad la industria de ustedes que es el tiempo. El tiempo, porque tener un avión en piso no es eficiencia, el chiste es tener una capacidad aérea completamente en el aire y estando colocándolo en el lugar estratégico para poder mover las mercancías que ustedes requieren. Entonces, si vamos adelante, lo que pusimos en la agenda para ustedes es hablar un poco del tema de la situación actual en las cadenas de valor y suministro. Hablar la situación de contenedores alrededor del mundo es un tema que está en los medios ahorita en todos lados y prende las noticias
ha estado cambiando cada semana y en ocasiones 2 o 3 veces por semana. Hablar de las estrategias de prevención después de esta experiencia. Hay un mundo antes de COVID y ahora durante COVID, porque no sabemos todavía cuándo termine esta situación, pero es importante poner el tema de lo que era antes y lo que es la nueva normalidad, que todavía no se define claramente, pero lo que hemos detectado en un momento lo queremos compartir. ¿Qué retos actuales y futuros vemos en la industria? Y luego pasaré el micrófono a mi compañero Francisco Robles para hablar específicamente del portafolio de Jazz en la parte de aerospace y explicar lo que es una sesión estratégica personalizada que brindamos para ustedes. ¿Okay? Adelante. Para nosotros investigar y prepararnos para este webinar, vimos esta presentación o esta información que corre en los medios, que fue recientemente publicada por FEMIA, donde habla de los pronósticos de crecimiento, no solo este año, sino en los siguientes años, y eso se ve que es una industria estratégica de competitividad para México y de la cual nosotros queremos ser parte en la colaboración del diseño de soluciones que ustedes necesitan. El siguiente slide. Nos vamos al siguiente slide, que vamos a hablar de cadenas. No sé si todas las personas que estemos ahorita en la audiencia estemos familiarizados con esta información, pero básicamente explico la base primero y luego voy a ir a ciertos detalles en algunos de los trades entre regiones. Básicamente esta información viene de Seabury Cargo, que es Accenture, y explica de región a región cómo se mueven los flujos de carga, que son las flechas azules. Las flechas azules van a ver que tienen grosores diferentes y eso nos dice qué tan grande es ese trade de flujo de carga comparado contra las demás flechas. Y los círculos que van a ver en verde en la presentación aquí significa el porcentaje de crecimiento de la demanda de carga. Y los rojos, pues obviamente es donde hemos tenido menor demanda de carga en ese lane. Como pueden ver, el trade lane principal del mundo está en el centro, que es intra-Asia. Es el más grueso, es el más fuerte del mundo. Y ese ha crecido 19%. Y es por toda la demanda que se tiene entre los diferentes proveedores de todas las industrias, que pueden ser subensambles, producto terminado, materias primas. Y luego vemos los trades principales que salen de Asia hacia el resto del mundo. El más grande es Transpacífico, que es lo que viene de Asia a América. Y en segundo lugar, o tercer lugar, viene de Europa a América, que son los trades principales. Sin embargo, es importante mencionar que ese crecimiento de 21% de la demanda de carga viene por muchos factores que ahorita vamos a mencionar. Y el siguiente slide, quédense con el número de 21% de demanda. Este es el crecimiento global de capacidad aérea que se tiene al día de hoy. Entonces, si estamos hablando que la demanda crece 21%, pero la capacidad declina 8%, hay un desbalance para poder mover toda la carga que se está generando en el mundo. Y los trades principales de atención, los están viendo ahorita, es el Transpacífico, que es, pueden ver, 8% de crecimiento en capacidad y 11% de crecimiento de capacidad en el regreso a Asia, pero aún así no llega todavía a lo que se requiere en el flujo normal de carga. Entonces, eso es ponerles a ustedes en perspectiva por qué también en la parte aérea se tiene ese corto de capacidad. ¿Por qué viene la mayor parte de este corto de capacidad? Porque lo que son vuelos de pasajeros todavía no se restablecen a lo que tuvimos en 2019. Entonces, todavía la gente no está viajando normalmente como lo hacía en 2019. Y hay un factor que las aerolíneas están empezando a considerar, era que del total de los asientos en un vuelo de pasajeros, gran parte era vuelos ejecutivos o pasajeros ejecutivos y gran parte era pasajeros turísticos. En la parte de pasajeros de ejecutivos, se estima que no será el regreso como estaba en 2019. Entonces, las aerolíneas han metido de nuevo poco a poco
el tema de vuelos de pasajeros conforme la demanda se empieza a incrementar. Entonces, esa es la explicación que quería darles en la parte aérea. El siguiente slide, por favor. Ahí pueden ver las industrias en el mundo que están teniendo crecimiento y son todas, de las cuales ustedes participan en más de 3. Pero eso habla de que la reactivación del mercado mundial se está dando en todas las industrias. Y en el caso de los países de mayor crecimiento y demanda, lo están viendo del lado derecho, que es Estados Unidos, China, Alemania, Japón, y así la lista continúa. Pero los top países que están teniendo esa demanda, pues es muy claro que Estados Unidos, hay un indicador muy interesante cuando vemos que la mayor parte de la población o el consumidor promedio de los Estados Unidos estuvo bajo cuarentena por más de un año. Se identifica que al final de ese periodo tienen aproximadamente de 25 a 30 mil dólares en la cuenta de banco que no consumieron como lo hacían regularmente. Entonces, ahora hay que gastar ese dinero. Y siendo un país de alto consumo, pues obviamente la reactivación de una economía como Estados Unidos y de la cual nosotros somos también en paralelo crecer en ese sentido es tremenda. Entonces, de ahí vemos el siguiente slide, por favor. El crecimiento, este es el mismo slide que en parámetros, pero es para la parte marítima, donde se ve cómo el crecimiento del Transpacífico de Asia a Norteamérica y de Asia a Latinoamérica, donde nosotros estamos considerados en esa gráfica, ha crecido 28% de Estados Unidos y 44% hacia nuestra región. Entonces, eso ha generado toda la situación que ha visto en el tema marítimo y que, así como fue en el finales del 2019 y el primer semestre del 2020, cuando originalmente Asia cae en COVID, y después ese mismo efecto se fue recorriendo a diferentes regiones del mundo, como fue después a Europa y después fue la parte de América. Entonces, si consideramos todas las regiones del mundo, si fueran como una línea de manufactura, pues obviamente va parando y restableciendo las diferentes economías que permiten los flujos de carga y comercio, ¿no? El siguiente slide. En el marítimo, las industrias todas igual, en números positivos de desarrollo, donde se ve la parte de materias primas, que es una gran oportunidad también para México, después de ver que mercados los más fuertes de América han tenido la dependencia en el mercado asiático para este suministro. Pues obviamente, aunque ha crecido 23%, vemos un potencial de desarrollo también para nuestro país en el desarrollo de nueva proveeduría que ayude a mitigar la dependencia 100% que se tiene hoy en Asia en ciertos sectores, ¿no? Igual, ahora en el marítimo, China es el número 1 por razones obvias, que lo estamos viendo en las saturaciones de los puertos asiáticos, y que a su vez la entrega de estos productos que suministra China, estamos viendo la complejidad al mismo tiempo en la cadena para recibir y poder entregar materias primas y de todas las industrias que ven ahí a las cadenas que requieren la parte final en América, ¿no? Siguiente slide, por favor. ¿Cuál es la situación actual de contenedores? Si quisiéramos poner en una sola fotografía todos los factores que han afectado al tema de contenedores, son muchísimos, y lo cual ha hecho una ecuación bastante compleja de manejar. Y lo vemos para todas las industrias hoy en día por la dependencia que tiene en China. Pero los factores de mayor impacto, yo creo que COVID fue lo primero, porque ese no solo es el tema del flujo de un material, de un embarque, de una carga. Aquí fue el impacto del recurso humano, donde tuvimos países prácticamente cerrados por muchos meses, algunos todavía con restricciones mayores que las que tenemos en México, y que recuperarse de una situación como esa no ha sido fácil, porque depende de muchas cosas que al final vamos a ver parte de los retos que tenemos que trabajar como país y como sector. Los contagios, porque
porque COVID lo separé de contagios, COVID era la alarma de tener una pandemia alrededor del mundo, pero los contagios se medían obviamente en cada país y depende de cuáles eran las acciones que se tomaban en la prevención, pues eso dependía si el país continuaba abierto o no continuaba abierto. El canal de Suez, que fue también en todos los medios ver ese barco gigante atravesado que afectó la mayor parte de las navieras, pero pues ustedes se han de imaginar que tener contenedores en barcos que tienen capacidad de 15,000 por movimiento, pues la suma eran millones de contenedores que podían afectar en el corto y en el mediano plazo en el tema de los contenedores. Eso ocasionó también, hubo falta de suministro de materias primas y otros productos. Recuerden ustedes el año pasado cuando venía el tema del back to school, el regreso a clases, no había laptops en los mercados y la gente buscaba para los hijos tener laptops o nosotros en empresas para continuar bajo un tema de home office y no había. Y era porque todo esto había atorado esa parte del proceso. Un indicador interesante es que la demanda de la red de comunicación creció 600% el año pasado contra el año antepasado. Es decir, todos en casa, nosotros trabajando en casa, los niños en las escuelas trabajando también desde casa o tomando clases en línea, perdón. Entonces hace imaginar el ancho de banda que se requería para poder apoyar todo ese nuevo cambio, esa nueva forma de estudio y de trabajo en las empresas, en las escuelas. Eso llevó a la extensión de tiempos logísticos que hasta el día de hoy los vemos. Cuando hablábamos de tránsitos marítimos de 25 días, hoy está arriba de 30 días en ese mismo flujo. En el caso de los aéreos, cuando hablábamos de 5 o 6 días en promedio en servicios estándar, hoy está de 7 a 9 días, dependiendo del trade que se quiera ver. El tema de transporte ha sido un tema de mucho análisis en México, debido a que si tenemos un proceso de recuperación de contenedores y también compañías que recibir flujos grandes de carga no fue tan fácil, significaba que el ciclo de recolectar un contenedor, entregar y regresar a puerto lleva tiempos más largos y eso, pues obviamente la capacidad de transporte no es ilimitada, más los flujos entre México y Estados Unidos. Todo eso nos ha llevado también a tener precisamente esta falta de contenedores, la congestión de puertos, que ahí se combinan todos los de arriba, y vemos también que algunas navieras decidían de repente no hacer escala en un puerto por agilizar el resto de las rutas. Y eso también ocasionaba que flujos de ciertos puertos pues, no tenían salida y no tenían entrada, y nos tocaba balancear ese tema también. Difícil concepto que hasta el día de hoy todavía sigue afectando la operación marítima. La reducción de capacidad en los vuelos, ya lo mencioné un poquito, el no tener la capacidad de pasajeros, pues prácticamente fue una caída enorme en el mundo y se convertía la mayor parte de la carga buscando las capacidades en cargueros que a empresas muy grandes también lo que pedían es rentarlos directamente para tener sus flujos, como era la industria automotriz o la industria de tecnología, y entra un mercado que ustedes lo viven todos los días, estoy seguro, a la hora de estar sentados en reposo, tomar pedidos de Amazon a través de su teléfono o estar sentados en computadora y no tener el consumo normal que hacíamos en supermercado, pues prácticamente ha crecido brutalmente el tema del consumo de comercio electrónico. La conversión de vuelos de pasajeros a cargueros, muchas compañías aéreas, sus aviones de pasajeros al no tener el flujo normal, los convirtieron a pasajeros y nos tocó vivir durante este año a principios y el año pasado aviones que podían transportar carga en las panzas del avión de pasajeros y en ocasiones sobre los asientos y los compartimentos donde normalmente metemos nuestro carry-on en la parte de arriba del asiento. Entonces, así hay factores que fueron creciendo, algunos se quitaron, luego entraron nuevos, como es el cierre de provincias en China, que lo estamos viendo al día de hoy todavía,
y entra un factor en los últimos 2 o 3 meses, que es la falta de suministro eléctrico en algunas provincias de China, lo cual proveedores que tenían fabricación de 6 días de la semana, ahora están fabricando en ocasiones 3 a 4 días, precisamente por estos cortes de suministro eléctrico. Las condiciones climáticas que las conocemos todos, cómo afectan diferentes partes del mundo, y México no es la excepción. Cuando hemos tenido cierre de puertos por tormenta o por huracán que puede pegar o amenazar, pues obviamente los puertos no tienen la misma operación, y aeropuertos no en la misma escala, pero sí hemos tenido afectaciones en México por esta razón. Todo esto obviamente dispara un incremento de tarifas, y así podemos ir por una lista que es enorme, pero quería darles un esquema de cuáles son los factores que hemos visto de mayor impacto en los últimos 18 meses. Si vamos al siguiente slide. Ok. Lo que mencioné anterior, pues prácticamente se resume en estos 3 temas, que es lo que estamos viendo en las noticias todo el tiempo. Es la congestión de puertos en todos lados, y México, lo repito, no es la excepción. Cuando vemos en la costa oeste de los Estados Unidos 147 barcos esperando descargar, nada más haciendo el cálculo son más de 2 millones de contenedores esperando ser descargados en un puerto de la costa oeste, llevar al destino final y regresar vacíos. Ustedes imaginen el tiempo y lo que está costando tener una operación que pueda estar al nivel de lo que requiere. Y en el caso de nosotros en México, en Manzanillo, lo estuvimos viendo también, no a la misma escala, por supuesto. Sin embargo, para nosotros fue un impacto el hecho de que el puerto de Manzanillo tuvo una situación de COVID, y al no tener todo el personal operativo, algunas navieras se vieron la necesidad de embarcar los buques en Lázaro Cárdenas. Entonces, entre los 2 puertos han tratado de mitigar este impacto. Sin embargo, ha sido de gran ayuda, pero no se ha podido mitigar al 100%. Entonces, todavía lo seguimos viendo. El tema de las tarifas, obviamente ustedes lo han escuchado, lo han vivido, lo han pagado. Cuando teníamos tarifas del 2019 en contenedores de Asia a México en niveles de $2,500, hemos llegado al día de hoy arriba de $16,000, $17,000 para traer un contenedor de Asia a Puerto Mexicano. Y en la parte de la industria aérea, vemos el mismo efecto cuando andábamos en tarifas de importación en los rangos de los $3, $3.50. Hoy las tarifas están arriba de $11, $12 por kilo. Y obviamente el tema de los contenedores, pues se resume, es muy difícil tener los contenedores en el puerto de origen en el momento adecuado, por todo lo que ya expliqué en el slide anterior, ¿no? Si nos vamos al siguiente slide, por favor. Estrategias de planeación. Después de haber visto todo lo que hemos vivido en este tiempo, yo creo que el factor más importante es el tema de planeación. Hay una palabra que siempre se tiene el intercambio entre el cliente que tiene el flujo de la carga y el forwarder, que es forecast. Y le queremos cambiar ese nombre. Le voy a decir forecast, es hablar de planeación, porque la planeación que queremos hacer con ustedes no va en el flujo de un andén a otro, sino en entender cuáles son los comportamientos que se presentan antes de tener la carga nosotros y lo que sucede una vez que entregamos la carga en un destino y cómo afecta después de que pasa el andén. Entonces nos ayuda a entender y compenetrarnos un poco más. ¿Cómo hacen ustedes su planeación? ¿Cómo es la relación de comunicación con sus proveedores? ¿Cuál es el sentido de urgencia que se tiene en A, B o C flujo de carga? Y eso nos ayuda a entender con más detalle cuál es la razón y cómo podemos ayudar en el diseño de la solución adecuada a lo que ustedes quieren. El desempeño de proveedores que ustedes tengan en la industria y viendo la limitación de capacidad que se tiene alrededor del mundo es cómo asegurar que el intercambio que ustedes tengan y que nosotros tengamos el acercamiento con el proveedor para que en tiempo y forma
podamos colocar ya sea la capacidad aérea, capacidad marítima o capacidad terrestre, que vaya en el concepto de no perder ningún tiempo en el flujo de salida y entrega a ustedes en esta mercancía. La administración de capacidad, ya lo mencioné arriba, es muy importante ver qué ruta tienen ustedes, qué tamaño es su carga, qué temporalidad tiene y qué es la expectativa que se tiene por parte de ustedes en tiempo y forma. La exactitud de los planes de servicios, que ahorita lo va a detallar un poco más Francisco, pero obviamente estamos hablando aquí de tiempos de tránsito y no solo del puerto a puerto, del aeropuerto a aeropuerto, sino considerar los factores que pueden afectar en la recolección y en la entrega de sus mercancías. Se quitó la presentación, no sé si ustedes la siguen viendo o no. Una disculpa, aquí continúa con la presentación. Gracias, Enrique. La conversión de embarques marítimos a LSL lo estamos viendo cada día más por la falta de contenedores. Dicen, no puedo embarcar un contenedor de 40 pies o en ocasiones de 20 pies, también depende de los pesos de la industria que se va a meter al contenedor. Y dicen, sacan esto lo más urgente en un consolidado y no esperar a que exista la disponibilidad de flujos de contenedores en mayor escala. Obviamente los aéreos están empezando a crecer, y lo vimos en la gráfica, la demanda de ese 21% de crecimiento, porque hay factores o hay refacciones o hay componentes muy urgentes para la manufactura que se tenga de este lado o el consumo final de algún mercado. Los análisis de rutas, capacidades, lo mencioné. La definición precisa de prioridades, este es muy crítico a la hora de trabajar con el flujo de carga. Si tenemos una cantidad de embarques definidos, es cuáles son de mayor prioridad a menor prioridad. Y no estoy diciendo de menor prioridad que no son importantes, sino que va a depender de los tiempos que ustedes requieran para algún proyecto, fecha de instalación, fecha de mantenimiento, y nosotros adaptar precisamente la solución que vaya en esa definición de prioridades que ustedes nos den. Adelante, por favor. Retos actuales y futuros. Yo creo que el más importante de ellos es cuidar el recurso más valioso que todos tenemos en nuestras empresas, que es nuestro personal. El tema de COVID y el tema de vivir la experiencia del home office ha dado oportunidades de negocio distintas, ha dado una nueva forma de trabajar. Sin embargo, la gente tiene que salir, tiene que tener el intercambio. Tenemos que sentarnos con ustedes que son tan importantes, y nosotros siendo latinos, aunque nos acostumbramos en gran parte al home office, todos extrañamos el intercambio face to face, cara a cara con ustedes, de poder hablar de temas específicos. Obviamente poder tener la convivencia es siempre importante en una relación de negocios, pero si no cuidamos nuestro personal, es más difícil mantener esa estructura de trabajo. Entonces, el primer reto que ponemos en la mesa de cuidar a nuestra gente, entender las nuevas necesidades en este caso de la industria espacial. Estoy seguro que las necesidades antes de COVID a las necesidades que tenemos hoy son distintas. Entonces, es cómo entender esas necesidades, y ahorita Francisco va a profundizar en ese tema. El trabajar en la planeación en conjunto debe de ser mucho más rápida. Lo que hemos visto es tiempos de ciclo de planeación que anteriormente se tenían, vamos a decir, en 3 semanas o 10 semanas o una semana, dependiendo de la planeación de la industria, o nos está llevando a tener planeaciones de mucho menor corto plazo. Es qué proyecto está, qué fechas tenemos, cuándo sale, el proveedor está listo, no está listo, las órdenes. Eso nos está llevando a tener un ciclo mucho más ágil, y la palabra clave de este tema de planeación es comunicación. Entonces, en la medida que nuestra comunicación sea mucho más rápida, sólida, en puntos concretos con ustedes,
la planeación tiene mayor asertividad y eso nos va a dar un resultado de mayor valor. La reactivación de economías es entender con ustedes qué economías en los flujos de las aerolíneas y fabricantes de la industria aeroespacial, dónde se van a enfocar nuevos suministros, que seguro va a haber cambio de suministros, pero aquí entra un factor muy importante que es el reorden de fuentes. Vemos que México tiene una gran oportunidad bajo esta situación. Queremos buscar junto con ustedes cómo aumentar esa competitividad de México para ganar más proyectos para la industria aeroespacial en México. Sabemos que ustedes tienen proyectos en competencia con otras marcas, pero también tienen competencias entre las mismas compañías por regiones, donde el factor del logístico es un punto de decisión. Pues aquí invitamos a que nos hagan partícipe de esos proyectos y ayudarles en el business case y el análisis de cómo pudiéramos optimizar no solo el flujo de carga, sino también en el tema de costo, de acuerdo a las situaciones actuales. El protocolo de vacunación, este era un tema que lo conversamos, Francisco y yo, pero también lo hemos conversado en los últimos meses con clientes, es el tener un protocolo de vacunación completo y con cuidados preventivos. Hoy lo vemos, Estados Unidos cambia la regulación a partir del 1 de noviembre. Para poder ir a Estados Unidos tienes que tener tu certificado de vacunación con una vacuna aprobada para poder entrar a los Estados Unidos, y ya no será posible el poder viajar a Estados Unidos por una vacuna como lo hacía gente de México en el pasado. Pero ese es un ejemplo. Ahora, si eso solo es el intercambio entre México y Estados Unidos, también tendríamos que analizar cuáles son las condiciones de los diferentes países en el mundo para poder garantizar que es seguro que vayamos a ese intercambio o que venga alguien a ese intercambio. Por eso mencionamos el protocolo de vacunación. La recalificación de México por parte de la FAA Estados Unidos es el tema, ustedes lo conocen muy bien también, y ojalá que el esfuerzo que se haga en las entidades que están buscando resolver este tema lo hagan lo más pronto posible, con el apoyo de la empresa privada y las autoridades para tener de nuevo esa calificación y volver a desarrollar nuevas oportunidades de capacidad aérea y pasajeros entre México y Estados Unidos. Los reacomodos de capacidades de aerolíneas, vemos las aerolíneas igual como estamos nosotros de repente con incertidumbres en ciertas regiones, y ellos obviamente tendrán que optimizar sus capacidades de los aviones, su flota, y también las navieras, qué buques van a meter en qué mercados. Vemos algunas navieras, interesante indicador, que están con órdenes de fabricación de nuevos buques para los siguientes 3-4 años, lo cual significa que pues la necesidad del mercado va a seguir creciendo. Entonces, ¿a dónde exactamente? Todavía la ecuación no está fácil de leer, sin embargo, en la comunicación que tenemos nosotros con las navieras muy de cerca y con las aerolíneas, podemos tener un poco más de información conforme pasa la evolución de los mercados actuales, ¿no? Y por último, en los retos vemos la capacidad de definición de puertos y aeropuertos. Vemos, se quiere hacer inversiones en el puerto de Ensenada, ya que tiene un reto muy grande al ver la saturación de Long Beach, posibilidades de entrar con carga vía Ensenada, y obviamente Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, que manejan en la parte del Golfo Altamira y Veracruz. Lo que sigue es el crecimiento del transatlántico, lo que sucede entre América y Europa. Y en aeropuertos, como lo mencioné hace rato, es cómo podemos aprovechar y optimizar la capacidad que tenemos en los diferentes aeropuertos de nuestro país. Sabemos Ciudad de México, un aeropuerto actual, un aeropuerto nuevo que tiene una fecha estimada de arranque de operación. Siguen preguntas en el aire sobre ese tema, sin embargo,
para nosotros será una capacidad que entrará al mercado y la tenemos que aprovechar al máximo. Tenemos Querétaro, con una infraestructura para la industria bastante preparada. Consideramos uno de los aeropuertos ya equipados para manejar todos los sectores. Guadalajara, con inversiones muy fuertes, la construcción de la segunda pista, que con gusto nos da aterrizar en el aeropuerto y ver que ya está el proyecto en proceso. Y obviamente Monterrey, que tiene gran influencia en la parte aeroespacial en el sector de ustedes en el noreste del país. Entonces, la suma de todo esto, yo creo que en la medida que tengamos esa comunicación muy de cerca con ustedes, nos ayudará a entender la evolución de la industria espacial en México y también hacerles partícipe de la información que estamos viendo en la parte logística internacional. El siguiente slide, por favor. Ahora paso el micrófono a mi compañero Francisco Robles. De mi parte, agradecer la sección que me tocó y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias, Hugo. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Soy Francisco Robles, ya se hizo la presentación un poco de mí. Al principio soy el gerente del producto aeroespacial a nivel nacional para Jazz. Y bueno, después de escuchar todos los elementos que nos da Hugo, todo ese panorama general e ir aterrizando la parte aérea y la parte marítima, pues bueno, yo aquí en este primer slide lo que quiero decirles es, bueno, prepandemia teníamos una definición de servicios que se podía acomodar muy fácilmente, hablando de servicios de transporte aéreo, de acuerdo al tiempo de tránsito, teníamos 3 servicios básicamente, ¿no? Routine, Critical y AOG. Se definían muy sencillamente, ¿no? Una consolidación que nos llevaba entre 4 o 5 días de tránsito, siempre esto los tiempos refieren aeropuerto a aeropuerto. Un servicio crítico era de 2 a 3 días y una AOG buscando el primer vuelo disponible, donde buscábamos tener siempre un día de tránsito en el tránsito aéreo, aeropuerto a aeropuerto. Los precios, ¿cómo estaban? Los precios, digamos que en el routine eran económicos, la parte más económica en un servicio de transporte aéreo. Lo critical era con un mayor precio, pero tenía algún posible ajuste en la reservación original, el espacio contratado para subir esa carga a un avión. Y la AOG, pues, tenía una tarifa más alta, ¿no? Con una reservación de espacio confirmado. Para los que no están tan familiarizados con esto, aunque creo que sí, la gran mayoría de la industria aeroespacial sabe que es una AOG, en este servicio es como contratar un vuelo definido. Si me paro en el counter de un aeropuerto hoy para volar en tal vuelo a tal hora, pues se tiene que pagar un precio importante cuando sucede así. En el AOG es muy semejante. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, después viene ahora cómo funciona con la pandemia. Y bueno, tratando de englobarlo otra vez en los 3 tipos de servicio, pues encontramos un incremento en los tiempos. Obviamente esto causado por las diferentes razones que explicó Hugo, por tema COVID, cierres de aeropuertos, la falta de capacidad, que es súper importante, ¿no? Siempre sabemos que se viaja en un avión, pero al final en las panzas de los aviones hay carga, y hoy en día esa carga está sin utilizarse porque los aviones no están en vuelo. Entonces, el routine se fue de 6 a 8 días en tiempo, critical se fue más o menos 3 a 5 días, y el AOG ya me incrementó un día más, de 1 a 2 días. Cuando analizamos los precios, también vemos un fenómeno importante, ¿no? El routine sigue siendo económico, pero tiene reprogramaciones, y económico tal vez un poco entre comillas, porque depende de los orígenes y los destinos. Hay tarifas hoy en día muy altas que bueno, pagamos un poco menos, pero al final del día no llega a ser económico. El servicio critical tiene un mayor precio que el anterior, pero con posibles ajustes de reservación original, a la reserva original. Es decir, los cambios se van a seguir presentando y algunas veces llegan a ser hasta 2 reprogramaciones. Y el servicio AOG sigue teniendo la presentación de tarifa más alta y con un espacio confirmado. Sin embargo, la anticipación al reservar y entregar la carga en origen, en los vuelos directos mayormente, debe de ser prioridad. Si no anticipamos, si no planeamos, si no hacemos esa entrega, cuesta tomar esos vuelos, aún en la reservación AOG. Y repito, los precios han incrementado de forma importante
lo que en algún momento dado estábamos acostumbrados a ver en tarifas de Europa Central a México, hoy en día podrían estar en un incremento importante, en algunos casos el 25, otros el 30, tal vez el 50%, lo que se solía ver prepandemia. Pasemos al siguiente slide, por favor. Ahora voy a hablar también de cómo se comportaban los servicios en el transporte terrestre prepandemia. Los servicios consolidados o LTL, que significa Less Than Truckload, estamos hablando entre 5 o 6 días de tránsito entre México y Estados Unidos, siempre sin contar los tiempos que pasan en la aduana, en la frontera. Todo esto es puro tránsito en transporte. El dedicado o el FTL, el Full Truckload, 3-4 días, México, Estados Unidos, salvo en la zona sur de los Estados Unidos mayormente, por eso pongo 3-4 días, puede ser mayor, y con un operador principalmente o un operador en la unidad de transporte. Luego también teníamos los hot shots, que son 2-3 días, unidades cerradas, tanto para unidades cerradas como plataformas. Dependiendo del cliente que nos esté escuchando hoy en día aquí o prospectos, pues hay necesidades específicas con alguna industria, sobre todo con los MROs, para utilizar plataformas, sobre todo para el transporte de motores o trenes de aterrizaje. Entonces, bueno, eso se venía usando desde prepandemia. Los escenarios de precios también, el LTL un poco más económico, planeación y programación fundamental, y variaciones de 1 a 2 días en los tránsitos. Los FTL es un poco más costoso, pero se optimizan espacios y embarques, sobre todo para embarques voluminosos. Entonces, todo aquel que iba a ocupar de forma óptima un FTL o una plataforma, pues era el transporte de preferencia a utilizar. Y los hot shots con una tarifa más alta, su manejo especializado y los tiempos son más cortos. Normalmente un hot shot va acompañado de un team driver o un par de operadores para que en lo que uno descansa, el otro sigue circulando. Todo siempre en el marco de los reglamentos de tránsito que se tienen, sobre todo en los Estados Unidos, donde normalmente se circula por 8 horas continuas para después descansar o cambiar de operador. Siguiente slide, por favor. Después cambia, ¿no? Para mí el terrestre se convierte en un híbrido. Los hot shots empiezan a ser más cotidianos, más cortos y dependiendo del origen, el destino, puedes ofrecer 1 día, 2 días, 3 días, siempre con team driver, porque si no cumplimos con las necesidades que ustedes nos piden. El FTL sigue siendo también utilizado, dedicado, los tiempos de tránsito de 1 a 4 días, solo con la diferencia de que es un solo operador, entonces los tiempos de circulación pues, son menores. Y este que viene en continuación, que es el multimodal, es una cosa que ha pasado y que nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad, ¿no? Hemos tenido combinaciones de transporte terrestre y aéreo y viceversa, porque solamente así hemos podido cumplir con los tiempos que nos pide la industria aeroespacial en base al requerimiento de cada cliente. El escenario de precios, pues bueno, el FTL viene siendo más económico, aunque tiene restricciones por horario de circulación, 8 horas del operador, 8 horas de descanso, si fuera un solo operador. Los hot shots, que tienen mayor precio, pero hay que llevar un doble operador y un tránsito es más continuo, se acortan los tiempos. Y bueno, el transporte multimodal también ayuda un poco a mitigar los costos, ¿no? Si bien el aéreo en algún momento dado puede ser importante, hoy en día hemos visto que los costos de transportar vía terrestre en la frontera con Estados Unidos o dentro de Estados Unidos también tienen un tema de precio importante. Hugo habló de la saturación de los puertos, pero también en los aeropuertos ha habido saturación por diferentes temas relacionados con la pandemia. Y bueno, encontrar unidades disponibles para hacer recolecciones o traslados también se ha vuelto a veces un poco complicado durante un día hacerlo, y cuando se encuentra una unidad, de repente el precio puede ser importante. Y varía, ¿no? En la mañana costó tanto, en la tarde puede costar un poco más. Entonces, bueno, siguiente slide, por favor. Bueno, nosotros en Jazz, la verdad es que la industria aeroespacial es una pasión para mí. Me gusta mucho lo que hago, lo que llevo haciendo y conociendo esta industria. Nosotros buscamos tener, a través de esta sesión, pues acercarnos y tener una estrategia personalizada que les permita tener en algún momento dado lo que es la definición, dependiendo por cada empresa, se definirá su traje a la medida, pero bueno, buscamos que los embarques estén en tiempo y forma en base a sus expectativas y escoger el transporte adecuado.
Tenemos servicios donde podemos adaptar, dependiendo de las necesidades de tiempo, los AOG, los charters, los sobredimensionados, e inclusive hand carriers, que hoy en día vemos con bastante frecuencia en la industria. Haciendo un análisis de negocio con los flujos de su negocio y su operación, creemos que podemos encontrar las soluciones a esto. Y bueno, una de las principales objetivos para nosotros es convertirnos en un socio estratégico de negocios con competitividad, es decir, proveer ese servicio con conocimiento, estamos especializados en el manejo de embarques de la industria y ser competitivos a nivel de precio. Y siempre con un enfoque de visibilidad, porque una de las características principales de la industria aeroespacial es visibilidad en todo momento, y bueno, con nosotros lo buscamos hacer en embarques 24/7. Tenemos un equipo que se dedica a eso de forma especial en Jazz. Y bueno, en esa asesoría pretendemos optimizar su cadena logística y encontrar esos tiempos que ustedes buscan a través de los diferentes servicios que proporcionamos. Obviamente, aquí hay una palabra que es clave para mí, que es la comunicación. Me parece que por ahí vi conectado a un ex colaborador o ex mentor de la industria. Creo que sin la comunicación no existe la logística. Entonces, cuando nosotros proveemos información a ustedes de forma oportuna, ustedes pueden también tomar sus decisiones. A nivel interno, sabemos que tiene el cliente interno, entonces la comunicación es base de la logística y nosotros estamos comprometidos con dar esa información siempre en el momento correcto, ¿no? Y bueno, al final buscamos una relación a largo plazo y ser un socio de negocios confiable para ustedes en una industria tan demandante y que esperamos siga creciendo como hemos visto en los últimos años, aún y con la etapa COVID. Siguiente slide, por favor. Y bueno, Jazz en sí busca ser parte de esto, ¿no? Ese pronóstico de crecimiento que FEMIA publica, el 8% para el 2021, junto con las proyecciones 2022 de un 16 y 2023 de un 13, pues nosotros lo vemos como una oportunidad. Creo que la industria aeroespacial en México sigue como tradición, si lo podemos ver así, con una maquila anterior muy fuerte como es la automotriz. La aeroespacial no escapa de ello. Tenemos una mano de obra calificada en el país que ojalá siga permitiendo que haya más industria aeroespacial en el país y que siga creciendo en diferentes regiones, ¿no? Porque en el país es nacional, el producto aeroespacial sí, con ciertos clústeres y con fortalezas en Querétaro, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, Monterrey, en Nuevo León, etcétera, ¿no? Pero bueno, agradecemos la verdad mucho la oportunidad que nos dio FEMIA para este evento. Ponemos ahí datos de contacto para que si alguien tiene un interés en particular de trabajar algún proyecto, alguna necesidad en particular, estamos a la orden. Bueno, pues Francisco, Hugo, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Y de hecho, por aquí recibimos algunos comentarios tanto en redes sociales como en el chat. Hugo, no sé si nos pudieras compartir, así como lo hiciste de manera muy general en el tema de perspectiva, de tema logístico para diferentes regiones. Por aquí nos acompañan de Oaxaca, de Chihuahua. No sé si hay algo particular para esas regiones que ustedes hayan visualizado en cambios de temas logísticos referente a todos estos puntos que vimos, estos retos, ¿no? Pre-pandemia, post-pandemia. ¿La pregunta específica va para esos estados que mencionas o...? Sí, no sé si hay algún dato particular sobre estas regiones en los cuales esté visualizando algún área de oportunidad o alguna preparación que se esté realizando sobre estas regiones. Y yo creo que las oportunidades de desarrollo en los diferentes estados lo hemos estado manejando a través de la Secretaría. O sea, hacemos el intercambio con autoridades de los diferentes estados que nos permitan también entender no solo el acercamiento comercial que hacemos nosotros a través de la fuerza de ventas, sino a través de la autoridad que nos puedan proporcionar los clústeres de esos estados que tienen oportunidades de desarrollo y en qué sectores, ¿no? Hay, así como está Francisco viendo el tema aeroespacial y que estamos un grupo detrás de él también apoyando ese desarrollo, estamos en sectores como es la parte de perecederos, la parte de tecnología, la parte automotriz. La parte de perecederos en particular, hemos tenido un nuevo enfoque en la parte del sureste del país. Vemos que hay una producción muy interesante de diferentes frutas. Pues la idea es también desarrollar. Ese es un ejemplo de
cómo hacer la solución logística para poder salir a través del aeropuerto de la Ciudad de México, o cómo movernos a los puertos de Veracruz o Lázaro Cárdenas o Manzanillo. Entonces, sí es importante tener ese acercamiento con el sector en el estado correspondiente y sentarnos a analizar cuál es la expectativa que ellos tienen en su crecimiento, hacia qué regiones, y nosotros complementar con lo que acabamos de presentar, y de tal manera que las necesidades y expectativas de ese proyecto que tiene el estado, nosotros cómo empatar con la información que tenemos de las diferentes. Y sí, con todo gusto, si hay ese contacto para presentarnos con ellos, estamos más que dispuestos a tener esa conversación con todo gusto, Enrique. Y también una pregunta adicional, a lo mejor por aquí Francisco Robles nos pudiera apoyar. Sabemos que hay varias empresas que se encuentran en una situación crítica por el tema logístico. ¿Cómo pudiéramos iniciar a hacer esta integración o planeación estratégica para apoyar a las empresas? ¿Cómo podemos empezar a hacer esta dinámica que nos mencionan? ¿Cuál sería el primer paso para poder, no sé, a lo mejor coordinar una reunión con ustedes, etcétera, de manera muy general? Claro, mira, yo creo que el primer paso es iniciar la plática, sentarnos, platicar, escuchar un poco cuáles son las necesidades actuales, cuál es la prospección de negocio que tiene la empresa, entender qué es lo que hace, porque sabemos que hay diferentes clasificaciones en la industria y para hacia dónde están sus flujos, si pretenden ser un proveedor de qué categoría, de qué nivel y hacia qué empresas. Y yo creo que con eso nos podemos sentar a diseñar algo en particular para poder ofrecerlo en particular al quien esté interesado en este sentido. O sea, se tiene que sentar a saber por dónde va, hacia dónde va a comprar y hacia dónde va a enviar, si va a ser un proceso de maquila o va a ser ensamble o dependiendo el tipo de actividad que tenga la empresa. Perfecto, muy bien, pues de antemano, pues como siempre, agradecer el tiempo que nos dan por poder compartir esta información con ustedes y sobre todo invitar a las empresas en caso de aquellas que tengan algún problema logístico, que vean algún problema en su cadena de suministro, acercarse ya sea con Jazz Aerospace. Por aquí ya tenemos mostrando los datos de contacto, o de igual manera acercarse a FEMIA, a nuestros datos de contacto también, que por ahí se van a escribir en el chat. Y pues bueno, como siempre, agradecer a Hugo Cárdenas, Francisco Robles, el tiempo que nos dedican para poder llevar a cabo esta sesión. No sé si nos pudieran apoyar con algún comentario de cierre en base a todo esto que hemos estado ahorita recapitulando. Enrique, muchísimas gracias. Yo creo que primeramente es la oportunidad de tener el intercambio con el sector. Siempre es importante, porque de ahí poder entender más qué es lo que está pasando en el sector con esta nueva normalidad, que no sabemos todavía dónde va a terminar, pero sabemos que los flujos de negocio continúan, los proyectos siguen creciendo, la competitividad de México es muy importante, y si nosotros podemos colaborar en este sector a ser más competitivo en costo y en logística, estamos más que dispuestos a tener ese intercambio para ayudar, entender y poder definir más en la contribución del crecimiento de México. Muchas gracias, Enrique, y gracias a toda la audiencia por permitirnos tener este intercambio. De mi parte, pues bueno, también agradecer la oportunidad de participar en este evento a FEMIA y de poder escuchar a sus asociados. También decirles que, bueno, estamos listos para poder trabajar en conjunto alguna propuesta que tengan. Yo sí me gustaría cerrar con un hecho muy importante. La planeación y la anticipación es sumamente importante hoy en día para que tengan el éxito de tener sus productos, sus embarques en el tiempo correcto en sus diferentes sitios. Entonces, eso es básico. Hoy en día en pandemia nos ha permitido entenderlo cada vez más. Con mucho gusto nosotros estamos a la orden para atender alguna situación en particular y poder ayudarles a planear esas rutas logísticas y esos tiempos, buscando siempre ser lo más competitivos posibles, pero sobre todo tener un enfoque de servicio a una industria tan demandante como la aeroespacial. Gracias. Hugo, Francisco, muchas gracias. Y de igual manera, por aquí nos comparten algunos de nuestros miembros que si nuestros miembros por parte de FEMIA pudieran ser parte también de esta sesión de diagnóstico, ¿no? que nos mencionaban durante la sesión. Con todo gusto. Con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, pues Francisco, Hugo, a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, un gusto poder estar con ustedes. De igual manera, extenderles un saludo por parte del licenciado Javier Hurtado, que tuvo que brincar esa otra reunión, y también por parte del ingeniero Luis Lizcano, que es nuestro presidente ejecutivo, el tiempo que aquí nos comparte. Y bueno, de igual manera, a toda nuestra audiencia, agradecerles el que se encuentren aquí con nosotros en un webinar más, y recordarles que por favor nos sigan en redes sociales y que de igual manera se puedan de una vez registrar en el siguiente webinar que tendremos este miércoles 3 de noviembre por parte de la UNAC y Comea. Entonces, pues nuevamente agradecerles a todos, que tengan un excelente día y gracias por este tiempo que nos comparten.